con la novedad de que el 11 de enero de este 2021 fue regulado en México lo que conocemos como home office. Para nosotros, en adelante será conocido como teletrabajo. Y no podíamos hacer otra cosa sino traerte al especialista en la materia. Esta información te la traeremos en 2 episodios diferentes. El capítulo de hoy que muestra la perspectiva y, en ese sentido, la percepción de aquellas personas que estuvieron o están en home office, y por otro lado, los líderes, gerentes o jefes de personal que se mantiene o se mantuvo en home office en este periodo de pandemia. Y en el segundo episodio vamos a desglosar todo el documento emitido en el Diario Oficial de la Federación y darte nuestra perspectiva al más puro estilo de Ciprasi. Quédate, el episodio de hoy te encantará. Bienvenidos a Podcasi, el podcast donde hablamos de la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente con un enfoque industrial. Presentado por el experto en requerimientos legales Gustavo Quesada y el consultor en gestión empresarial Osvaldo López. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Podcasi. El día de hoy, como bien dice Osvaldo, estaremos hablando acerca de esta nueva reforma del home office, pero antes que todo, quisiera de nueva cuenta agradecer a todos y cada uno de ustedes los esfuerzos que han seguido realizando y manteniendo en sus organizaciones para la prevención de este tema tan importante de la contingencia sanitaria. Gracias a todos por seguir las medidas sanitarias, gracias a todos por seguir utilizando cubrebocas, gel antibacterial, respetando todos estos programas que sabemos que son diferentes en cada una de las instalaciones, pero debemos respetar y mantenernos en apego siempre en cumplimiento a estas medidas sanitarias con el fin de evitar los contagios en la mayor medida. Gracias a todos y bienvenidos. Osvaldo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Gustavo. ¿Tú cómo te encuentras? Todo muy bien, ya te extrañaba, hace mucho que no grabábamos un episodio. Bueno, pues con la novedad de que te voy a presentar a Ramiro Peña, un amigo personal que tengo desde hace algunos años y como les adelantaba, gerente de RH, 25 años de experiencia en plantas de manufactura, lo que le da cierto peso para que nos pueda hablar sobre la apreciación que tiene de este decreto, como se los adelantaba en el inicio. Dentro de su trayectoria, ha participado en procesos de implementación de sistemas de gestión, evidentemente incluyendo los requerimientos legales y estatutarios en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y bueno, todos aquellos contractuales que tienen que ver con este tema de la gestión del recurso y la gestión del talento en las organizaciones. En ese sentido, también es miembro activo de la Asociación de Recursos Humanos de Coahuila Sureste y dice de sí mismo ser un apasionado de la innovación. Pero no profundizo más, mejor le cedo los micrófonos a Ramiro. Sirve que lo conoces y que nuestra audiencia también lo conoce. Ramiro, adelante. Pues muchas gracias, Osvaldo y Gustavo. Agradezco mucho la invitación y solamente quiero hacer una distinción. Abriste diciendo home office y hay que hacer una distinción muy grande porque el decreto es de teletrabajo. Una vez que entendamos y que usemos las palabras correctas, vamos a generar un contexto donde todos vayamos entendiendo este tema y les comparto y les adelanto que estoy con la mejor disposición para dar mi apreciación acerca del tema y ojalá y esto pueda aportar y aclarar a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Ramiro, te agradezco mucho la aclaración y desde ya estás demostrando tu competencia en esto, o sea, uno es al final de cuentas muy tosco al entender y al agarrar los requerimientos. Importante aclaración y sobre todo por los asuntos legales, esto que decías, los abogados al final de cuentas son colmilludos. Y el no uso de las correctas palabras ya nos tiene contra las cuerdas como organización. Entonces, pues bastante buena esa aclaración. En ese sentido, a mí me gustaría, para empezar, que nos cuentes cuál es tu apreciación de la llegada de lo que yo llamo home office, pero esto es del teletrabajo, que en México lo estamos nombrando teletrabajo y finalmente el resto del mundo le está llamando home office. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Llega a tiempo? ¿Llega tarde? ¿Llega forzado por el COVID? ¿O llega justo en el momento? Por ahí algunos analistas dicen que esta jornada o esta
pandemia nos ha hecho que caminemos como 5 años hacia adelante y en ese sentido han llegado antes tecnologías y en ese sentido también formas de trabajo. El teletrabajo no se queda atrás. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, pues primero que nada yo creo que muy sorprendido porque normalmente nuestras leyes que son lentas, esta vez se movieron de manera muy rápida. La propuesta que se hizo para llegar a este decreto pues empezó por ahí de septiembre del año pasado y ya en enero está publicado como un decreto. Me llama mucho la atención, hablando acerca de que si fue un poquito forzado, considero que la circunstancia por la que estamos viviendo a nivel mundial nos obligaba a movernos de esta manera tan rápida y el momento, pues cuando estamos en crisis tenemos que trabajar con mucha urgencia. Considero que se hizo bien, el tiempo, el marco del tiempo, considero también que es adecuado y bueno, pues una vez que vayamos analizando el decreto, puedo darte un poquito más de apreciaciones, no solamente con si fue oportuno, si fue sorpresivo, más bien con el contenido de lo que el decreto dice para efecto de que lo vayamos desmenuzando y entendiendo de la mejor forma para los amigos que nos escuchan. Excelente. Pues más allá de que a lo mejor pueda salir una norma, a lo mejor igual de rápida, una norma oficial mexicana que nos dé más claridad, pero de momento no lo tenemos, de momento solo tenemos la documentación del decreto y alguna documentación de reciente publicación por parte de la Secretaría del Trabajo. Según nos estás contando al inicio del programa, antes de que empezáramos la grabación, y precisamente es a lo que venimos, a sacarte toda esa información, a que nos des herramientas para poder implementar, que nos des tus tips, y en ese sentido, la gente que nos escucha que también pueda tener información valiosa al respecto. Muy bien, sí, con mucho gusto para compartir con todos. Tú siempre has trabajado en función de los datos, eso te ha caracterizado y te conozco ya de años y al final de cuentas los datos mandan para ti. Entonces, uno de los requisitos que nos diste para que pudieras atendernos este espacio de tiempo, lo cual te agradezco por supuesto, fue trabajar con datos y precisamente lo que nos decías es, pues dame algo con qué arrancar y en ese sentido diseñamos un par de encuestas que estuvimos compartiendo con diferentes amigos, conocidos, usuarios, gente de nuestras redes sociales, para finalmente tener algo de información en función de cómo la gente está percibiendo el home office. Ahora sabemos, teletrabajo. En ese sentido, contarte que hicimos un par de encuestas. Una encuesta que estaba diseñada para aquella gente que está haciendo home office o haciendo teletrabajo. Y otra encuesta que está dirigida a la gerencia o a los gerentes o aquel puesto en la organización que mantiene gente a su cargo en la modalidad teletrabajo. Y en ese sentido buscamos recolectarte cuál es el sentir, cuál es la percepción tanto del trabajador como del gerente que está en home office o el que tiene a gente en home office. Y en ese sentido, lo primero que me gustaría hacer es que Gustavo, que es alguien que le encanta analizar datos, nos dé los resultados y podamos hablar al respecto. En ese sentido, como por donde quieras empezar, Letavo, a lo mejor con los gerentes o con la gente de home office, como tú decidas. Lo que nos diga Ramiro mejor, si te parece. Bueno, pues valdría la pena escuchar la voz de quienes hacen el teletrabajo, ¿sí? Para luego movernos a ver cómo podemos contrastar la opinión de los gerentes. ¿Te parece bien? Claro que sí, y de acuerdo, entonces iniciaríamos con la llamada encuesta para el personal que se encuentra o se mantiene regularmente en home office. Consta de 5 preguntas básicas que consideramos que eran las más fundamentales y bueno, la primera pregunta es, en promedio, ¿cuánto tiempo trabajas bajo el esquema de home office o teletrabajo? En donde teníamos 4 opciones, 40% del tiempo o menos, entre 40 y 80%, más del 80% y mi trabajo es 100% home office, de los cuales los resultados son los siguientes. 53.8% de las personas encuestadas trabajan 40% del tiempo o menos en home office. El 23.1% de las personas encuestadas trabajan entre 40 y 80% del tiempo en home office. El 15.4% de las personas encuestadas
trabajan el 100% en home office y una pequeña cantidad restante trabaja más del 80%. Entonces, podemos decir que la mayoría de las personas que trabajan en home office siguen trabajando 40% del tiempo o menos en su casa. El resto siguen yendo a las instalaciones o a su oficina. Lo que nos dice, salvo tu mejor opinión, Ramiro, que realmente el teletrabajo o el home office no es algo que tengamos adoptado totalmente, es algo que pues más bien se lo damos a cuentagotas al trabajador, como que cuando sea conveniente, cuando el semáforo se empieza a pintar en naranja, en rojo, o sea, no es algo que tengamos como tal en las organizaciones ya absorbidos. Eso es lo que me dice a mí el dato, pero ¿cuál es tu interpretación? No, pues definitivamente es una medida emergente y si bien es cierto, sobre todo en las plantas de manufactura, es muy complejo el cambiar nuestros esquemas de trabajo. Estamos tan enrolados en la forma de hacer presencia que esto del teletrabajo pues nos obliga a modificar la manera como administramos desde casa, los que nos vamos a trabajar a home office, cómo administrar un negocio, cómo gestionar, cómo estar planeando y luego cómo estarle dando seguimiento al resultado. Y bueno, pues el resultado, para mí el resultado refleja que el teletrabajo ha sido de alguna manera implementado más forzoso que de buena voluntad o de una cuestión que implique una ventaja de entrada, ¿no? O sea, no creo que lo estemos viendo como una ventaja así de entrada, más bien es como el resultado de un lineamiento emergente y pues si le tenemos que entrar, le entramos, ¿no? Ajá. Y si tengo que hacer el 40%, hago el 40%, y si tengo que estar 100% en casa, estaré el 100% en casa y ya veremos qué nos dicen los resultados de las siguientes preguntas, que me interesa, ¿no? Ok. Entonces, ¿Cuál fue la siguiente pregunta, Tavo? La segunda pregunta es, respecto a la modalidad tradicional, ¿cómo te resulta la modalidad de trabajo home office? Haciendo una comparativa entre las dos modalidades. El 42.3% de los encuestados contestaron que el home office es mejor, mientras que el 38.5% de los encuestados contestaron que existe una ligera diferencia, pero sin predilección alguna. 11.5% contestaron que no representa diferencia y 7.7% consideraron que el home office es peor. A grosso modo, pareciera que la gente, al menos a los que les tocó irse a home office, pues lo tomaron a bien, lo tomaron a gusto, supongo. Y mientras que otro porcentaje dice, bueno, mándame a home office o mándame a la oficina, yo de todos modos voy a desarrollar mi trabajo. O sea, como entre imparcial y cargadito al sí me gustó el teletrabajo, el home office. Eso está padre. Digo, pudiera no ser una sorpresa por el hecho de que realmente trabajar en tu casa y no tenerte que trasladar pues es cómodo, pero no lo sé. ¿Cuál es tu apreciación, Ramiro? Bueno, pues mi apreciación es que existe colaboración por parte de los empleados de las organizaciones, adaptarse y ser responsables en lo que nos toca hacer en el cuidado de nuestra salud. Entonces, por ese lado, pues considero las respuestas bastante predecibles de alguna manera. Veo mucha colaboración y veo mucha capacidad de adaptarse de la gente a trabajar o aceptar trabajar desde casa, ¿no? Si lo sesgáramos, si no tomáramos en consideración a otras partes interesadas, como los gerentes, pudiéramos decir que el home office llegó para quedarse, ¿no? Si fuera por gusto, si fuera por propia elección, pareciera eso, ¿no? Pues sí, habría que ver precisamente los resultados de los gerentes porque pues a mí me pudiese gustar mucho trabajar desde casa, ¿no? Igualmente, pues me gusta ser el ingeniero en mi lugar de trabajo, entonces es una cuestión de estatus también. Habría que ver más datos. Exacto. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Tavo? De acuerdo. La tercera pregunta es, ¿la modalidad de trabajo home office repercute de alguna manera en tu vida o en tu horario personal? En donde los resultados son
que el 50% de las personas encuestadas consideran que algunas veces se repercute en su horario de tiempo personal o familiar, y el 7.7% de las personas encuestadas consideran que la mayoría del tiempo o casi siempre se empalma sus obligaciones como trabajador y las de familia, que no lo dejan descansar, que en la noche le llaman. Sabrá Dios qué le hacen a esa personita para que considere que la mayoría del tiempo no se le deja pues disfrutar su tiempo, ¿no? Esta respuesta no nos deja también parados a los líderes, a la gente que tenemos, a gente a nuestro cargo que está haciendo home office. O sea, si nos deja pensando como, a lo mejor con la respuesta anterior, sí, la gente está ávida y sí, gustosa de hacer home office, pero el liderazgo de la organización pareciera que no tanto, pareciera que no le entiende al esquema de teletrabajo. Sí, y esto tiene mucho que ver con que es algo muy nuevo y tenemos que respetar los espacios. Mira, este decreto definitivamente nos va a ayudar a enmarcar y poder generar certidumbre en el trabajador y también certidumbre en el equipo de liderazgo de las organizaciones para que precisamente este tipo de percepciones se modifique, porque pues el dato es bastante contundente, como tú lo comentas. Sí, definitivamente se quede o no se quede, algo que es importante es que nos enfoquemos en puntualizar el trabajo que hagamos de concientización y tal, de esta nueva modalidad, sobre todo en la línea del respeto a los tiempos, el respeto familiar. En ese sentido, no lo sé, pero también pudiera ser que afecte a la inversa. O sea, mi familia tampoco respeta mi horario de trabajo. Se da, o he escuchado, eso no dentro de la encuesta, porque ahorita veremos qué más nos dicen las ventajas y desventajas, que son las siguientes preguntas, pero sí he escuchado a gente que dice, mi mamá me ve en la sala, estoy trabajando y me manda o me pide que vayamos a hacer el súper. Y en ese sentido es como, mamá, yo estoy trabajando, estoy en mi horario laboral. No es cierto, estás aquí. Entonces también habría que contrastarlo con qué tenemos en la casa. Eso es madre e hijo o hija. Pero imagínate esposo, esposa, y entonces las cosas se ponen un poco más picantes. Pero bueno, hicimos un par de preguntas más, ¿cierto, Tavo? Ventajas y desventajas que nos arrojan los resultados. Sí, en resumen, vamos a hablar primeramente de las desventajas, si te parece. Y la primera desventaja que se enlista es el respeto precisamente del horario, tanto por su jefe o su familia. Entonces, pues sí es una respuesta que se repitió en algunas ocasiones. Hay gente que considera que en su trabajo no respetan su horario en su casa, y en su casa también de la misma forma no respetan su horario de trabajo. No es tan fácil que nosotros hagamos que nuestra familia tenga conciencia de que aunque nos vean sentados, aunque nos vean en la computadora, pues estamos trabajando, estamos ocupados, estamos a veces atendiendo cosas de importancia muy delicada. En nuestro caso, precisamente, requerimientos legales pesados, por dar un ejemplo. Cada quien tendrá su tema delicado, y que vengan y nos digan, oye, ven y ayúdame a abrir esta lata, ven y ayúdame a sacar la basura porque ya viene el camión y yo me estoy bañando. Lo que tú quieras y mandes que te pueda llegar a pasar en tu casa, va a pasar. Es como, no importa si estás muy tranquilo, si tienes muchos pendientes, siempre va a haber algo que hacer. Sí, definitivamente esto tiene mucho que ver con el aprendizaje que tenemos que ir desarrollando de trabajar en casa. Y pues obviamente trabajar en casa sí afecta la concentración, como tú lo comentas, Gustavo. Totalmente de acuerdo y creo que muy válida la respuesta. Platicábamos hace rato, Ramiro, antes de empezar el programa, decíamos, ocasionalmente o por lo general, estoy en la oficina, tengo 2 o 3 gentes a mi cargo, puedo mover tengo cierta influencia para mover ciertas cuestiones dentro de la planta, y eso me pone en un estatus de privilegio. Pero cuando estoy en la casa, mi esposa ya no está hablándole al gerente, le está hablando a la esposa, ¿no? Y en ese sentido, pues el sinfín de cosas que te pueda pedir,
Eso me parecía muy interesante al inicio. Sí, es que pues cambia el rol. El hecho de que físicamente te vean en casa, ya estás jugando un rol distinto y sí, yo creo que sí cuesta trabajo para las gentes que se fueron a trabajar a casa, ¿eh? Claro que sí, tienen muchísima razón y no nos hagamos patos. A todos nos ha pasado y estoy seguro que la gente que nos está escuchando también ha pasado por este tema y tal vez por el siguiente. La gente que contestó la encuesta considera que es otra desventaja la falta del equipo, incluyendo el internet, llámese computadora, llámese impresora, llámese mouse, llámese lo que tú quieras y mandes para trabajar. En este sentido, tú, Ramiro, ¿qué opinas al respecto? Pues que no estábamos preparados. O sea, el teletrabajo es, digamos que una salida rápida y de bote pronto para poder seguir desarrollando el objetivo para el cual fuimos contratados, ¿no? Definitivamente que la contingencia nos ha dejado de alguna manera evidenciados de que esta circunstancia relacionada con las crisis sanitarias, pues no las teníamos enmarcadas en nuestros planes de contingencia y sí, desafortunadamente es algo que ha sucedido y hay empresas que se han movido muy rápido para poder proveer esos recursos, hay empresas que no tienen los recursos para proveer lo que es necesario y bueno, pues ahora sí que estamos trabajando con las uñas, estamos resolviendo los problemas con lo que tenemos a mano y estamos, sí, incomodando de alguna forma la realización del trabajo del día con día en una condición normal. Claro. ¿Cuáles son los equipos que consideramos que son los más básicos, si queremos verlo así, para realizar el trabajo desde casa? Bueno, pues yo creo que las laptops, las impresoras, inclusive hablando de facilidades, un escritorio, una silla ergonómica para poder generar un espacio en casa, porque habemos muchos o habrá muchos que les ha tocado ir a trabajar en casa y que no tienen las facilidades o no tienen los espacios o no tienen la manera de cómo estar cómodos y en eso pues vamos a hablar más adelante porque aquí el decreto nos invita a reflexionar a los patrones en algunas cosas que tenemos que establecer y cuidar a mucho detalle. En ese sentido, nada más enfatizar la compatibilidad de esos dolores que trae la gente que se fue a home office y lo que sí nos dice este decreto de ley. Y en ese sentido, pues como que sí se puso las pilas la autoridad y eso va a estar interesante al ratito que lo platiquemos. Para no hacer spoilers, lo dejamos en pausa y lo retomamos en un momento. Y así vamos a una breve pausa comercial y regresamos con esta segunda mitad de nuestro primer episodio del teletrabajo o home office. Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en implementación de sistema de gestión, auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx. Precisamente lo que nos acaban de comentar, Ramiro, es el siguiente punto que se considera una de las ventajas, que es el tema de la ergonomía. La gente está trabajando en su casa y no se siente a gusto, pero también, ¿qué pasa con la gente a la que las empresas le van a facilitar una sillita, un escritorio, pero ellos no tienen el espacio necesario para instalarlo en su casa? ¿Qué va a pasar con esta gente? No, pues es una apreciación bastante interesante porque, pues, aunque queramos que toda la gente tenga el espacio adecuado y el espacio agradable, pues es una limitante, es un desafío para las empresas lograr implementar el teletrabajo como, pues ahora sí que como el decreto nos dice, ¿verdad? Ya lo iremos descubriendo poco a poco, pero es un desafío muy, muy grande llegar a ese punto, Gustavo. Claro. La última desventaja que vamos a considerar como de las top es la siguiente. Y es que la gente, incluyéndonos en algún sentido,
tenemos y tienen dificultades para acceder a los documentos importantes para realizar su trabajo desde su casa. Hablamos de datos de operación, hablamos de registros, documentos controlados de forma interna que tenemos que estar llenando y actualizando constantemente en el servidor, si queremos llamarlo así, de nuestra organización. Entonces, el acceso a esta información y la forma y facilidades que tenemos para nosotros estarlo actualizando desde lejos, pues es una dificultad que mucha gente está levantando la mano, ¿eh? Sí, aquí me parece bien destacable, digo, en las propias instalaciones de la organización generalmente estamos batallando con el internet, estamos batallando con el VPN, estamos trabajando con la manipulación de documentos al mismo tiempo que nuestros compañeros. Ahora, sácalo de la organización donde técnicamente tienes un departamento de IT que se encarga de eso. Te vas a tu casa con tus propios medios, igual no tienes tanto conocimiento de redes, igual no tienes contratado un paquete de internet que traiga la capacidad de reaccionar a lo que necesita nuestra red interna de la organización. Entonces, si ya de por sí era un reto, ahora con esto que acabo de mencionar, pues se vuelve una locura desde mi apreciación. Sí, es algo muy complicado porque pues cada quien tendrá sus propios recursos y no hay un estándar como se tiene en los ambientes empresariales. En los ambientes empresariales, pues los accesos a los servidores son de una manera ágil y rápida porque pues haces una contratación, tienes una banda ancha, tienes recursos dedicados, cosa que no sucede en tu casa porque como tú lo acabas de decir, simple y sencillamente una conexión de internet, de una capacidad de banda, pues tienes ahí a los niños en la teleprimaria y luego tienes al estudiante viendo Netflix y tú te estás tratando de conectar a tu servidor, pues la verdad es que se convierte en un lío. Te faltó la esposa. Te faltó la esposa. Y la esposa ahí en el Facebook y bueno, o sea, la verdad es que pues se termina convertido en un dolor de cabeza, ¿no? El hacer el trabajo desde casa. Y priorízale ahí quién realmente lleva mano, pues no hay forma de que puedas priorizar en un contexto familiar. A mí me toca y yo debería, no, pues se vuelve una locura total. Y faltó el panadero con el pan. Y faltó piedra, papel y tijera y el que gane. Sí. Muy bien, entonces, ya hablamos de lo malo. ¿Qué dice lo bueno? ¿Qué nos contesta la raza? ¿Cuáles son esas ventajas, Tavo? Pues como nos caracterizan en Monterrey, a los de Monterrey, pues el dinero es lo primero que consideramos como una ventaja y al menos la gente que respondió a la encuesta considera que el ahorro de tiempo de traslado y económico, llámense invertirle a la gasolina, invertirle al mantenimiento del coche, invertirle en transporte, invertirle en comidas en la calle, porque mucha gente también tiene que estar comprando de comer cuando está trabajando, o se le antoja, se le hace más fácil, representa un gasto considerable que totalmente se ha visto disminuido en estos días y que también el hecho de no estar lidiando con el tráfico, no estar lidiando con 2, 3 horas que tienes que estar encerrado en tu vehículo para moverte de tu casa a la oficina, de la oficina a tu casa, pues claro que es una ventaja que inclusive también los que siguen yendo a trabajar pues no se topan con embotellamientos, disminuyó el tránsito de vehículos y bueno, no sé, aquí Ramiro, tú eres de Coahuila, las cosas pueden ser un poquito diferentes y nos gustaría también que nos platiques aquí cómo has visto que se comportó la sociedad al respecto. Mira, yo creo que desde el punto de vista del ahorro económico no tiene nada que ver si eres de Monterrey o de Sonora, de Coahuila o del estado de Guerrero, ¿no? A nadie nos cae mal el tener un cochinito y utilizarlo para algún imprevisto o para darte un gustillo de vez en cuando. Es una situación que también aquí se ha puesto de manifiesto y específicamente te puedo decir que el parque industrial que está en Ramos Arizpe, que está en la carretera, se había convertido en un bulevar y hoy estamos muy despejados de tráfico. Considero que sí es una ventaja desde ese punto de vista. Estamos dejando descansar al medio ambiente, estamos dejando quemar muchos litros de gasolina
Y bueno, yo considero que es una palomita esa ventaja, y habría que potencializar o hacer mucha conciencia en ese tema, ¿no? El tema del tiempo, importantísimo el tema del tiempo. Hoy que ya las organizaciones tenemos que preocuparnos mucho por el cuidado del bienestar psicosocial del trabajador, entonces el tiempo, la ganancia de tiempo en los traslados, pues es totalmente benéfico. Coincido contigo totalmente. Y bueno, la siguiente ventaja que la gente que contestó la encuesta nos arrojó es que consideran que tienen mayor seguridad al no estarse exponiendo a más gente, a aglomeraciones. Inclusive no solamente en la planta, hay gente que se sigue trasladando en transporte público. Pudiera ser que transporte público, el estar en la oficina con más gente, aunque existan protocolos de manera interna, la gente sigue teniendo un cierto miedo que no se va a quitar por más protocolo que tengas. Entonces, esa es una de las ventajas, que la gente considera que está más segura en su casa al no estar saliendo y al no estarse exponiendo a un contagio. Pues yo creo que esa indiscutible, ¿no? O sea, no hay para dónde hacernos. Definitivamente el hecho de quedarnos en casa nos hace sentir más seguros, independientemente de que sí se estén quedando en casa, ¿eh? O sea, puede que me quedo en casa durante las horas de trabajo y luego socializo, que tampoco está exento en este tiempo de pandemia, esa parte desventajosa, ¿no? Pero así que tú, persona que contestaste eso en la encuesta, si estás escuchando este programa, espero que no te estés saliendo en la noche a tomar con tus amigos, porque sería injusto, ¿no? Si eso lo estás respetando en todo aspecto, pues está bien. quédate en casa. No, estamos de acuerdo, y me sorprende mucho la conciencia que demuestra esta respuesta de los que participaron en la encuesta. Eso quiere decir que le estamos apostando a la certidumbre, es decir, yo me cuido, yo quiero estar bien, y pues eso lo veo, el trabajar desde casa lo veo como una verdadera ventaja personal. Eso me encantó. Ok, dijimos, tenemos 2 encuestas. Vamos a pasar a la parte gerencial. ¿Qué perciben los gerentes cuando tienen gente a su cargo que se fue a home office? Recordando y entendiendo que en nuestro contexto, al menos en la región en la que estamos, la parte gerencial se quedó en las oficinas, se quedó en las instalaciones, y solamente su gente se fue a home office. Entonces, desde esa perspectiva, trinchera, ¿qué nos comentan los gerentes? Claro, vamos a ver esta siguiente encuesta que la llamamos como tal, encuesta para gerentes con subordinados trabajando en la modalidad de home office. La primera encuesta que vamos a revisar es, en términos de productividad, ¿cómo le resulta la modalidad de trabajo home office respecto a la modalidad de trabajo tradicional? Una comparativa entre trabajar en casa y trabajar en planta. La primera respuesta que tenemos es que el 50% de los gerentes y directivos que contestaron esta encuesta consideran que es menos productivo trabajar o tener gente trabajando desde casa, mientras que una cantidad considerable, como lo es el 40%, no percibe un cambio, y solamente el 10% considera que es más productivo trabajar desde home office. Vaya diferencia, vaya contraste de las respuestas que nos daban quienes estaban en home office. De este lado ya no se percibe que sea tan buena opción, tan buena alternativa. Pareciera que realmente están flojeando, o la percepción del gerente es que se la pasan flojeando en sus casas. Por un lado, pero por otro lado recuerda que es todo un desafío el tener a la gente haciendo el trabajo desde casa. Yo considero que el desafío más grande para el gerente es demostrar esas habilidades de comunicación, esas habilidades de manejo de crisis, y bueno, pues ahí tienes lo que ellos dicen, ¿no? Por eso te decía, vale la pena partir de los datos duros para poder tener
una opinión consensada de un grupo de gentes y estar hablando al respecto, porque pues mi opinión y la opinión de ustedes dos, pues ahora sí que una golondrina no hace verano, pero estas encuestas nos ayudan para entender muy bien el contexto del teletrabajo desde dos ángulos opuestos, diferentes, y que nos van a, pues ahora sí que a dar la pauta de aquí en adelante. ¿Qué tal si esta diferencia en las respuestas en realidad sea por el promedio de edad de la gente que trabaja en su casa y la gente que gerencia? La gente, lo que conocemos como el cambio generacional, los que están a favor de la tecnología contra los que están pues descontentos con la revolución tecnológica porque llega un punto en el que no se acoplaron al 100%. ¿Crees que tenga algo que ver? Pues sí tiene algo que ver. Sin embargo, quiero aclarar esto desde mi punto de vista de recursos humanos. Esa teoría de las generaciones no va más con el futuro del trabajo. Hoy por hoy y hacia el futuro, las organizaciones tienen que pensar en una generación de trabajadores perennes, es decir, trabajadores que tengan esa capacidad, independientemente de la generación a la que pertenezcan, que tengan esa capacidad de estar con el negocio. Y pues sí, la teoría de las generaciones nos ha ayudado para etiquetar de alguna manera ciertos comportamientos, pero creo que en este momento de crisis no nos ayuda mucho el ver estas respuestas desde un tema generacional. Creo que todos estamos en el barco y todos tenemos que remar a en la misma sintonía y sacar, pues ahora sí que el negocio adelante, ¿no? Entonces, válido el punto de las generaciones, sí. Le apuesto más al tema de mis habilidades gerenciales, o sea, cómo le estoy haciendo realmente para que la gente que está en casa siga siendo productiva o sea más productiva y que realmente, digamos, podamos empatar lo que la gente que está en casa está diciendo y lo que el gerente está percibiendo del resultado de su trabajo. Pues desde sus 25 años hablándonos, ¿verdad? Bueno, no, de Gustavo, pues, a nosotros, o sea, Es a que todos nos ve viejos. 25 de vida, 25 de experiencia en recursos humanos. Oye, tenía que hacer la pregunta obligada, pero la respuesta que me diste es una respuesta súper profesional y que estoy seguro que el 100% de los ciprescuchas van a concordar contigo, y es que no iba a faltar alguien que tocara ese tema. Entonces prefiero ponerlo sobre la mesa en este momento a que quede como un temilla por ahí al aire. A mí me gusta mucho esta perspectiva que nos das, Ramiro. Realmente no es un secreto este cambio de paradigmas, como muchas otras ocasiones que nos ha tocado cambiar paradigmas cuando empezamos por allá a trabajar con las nuevas normas de ISO, con 14, con IATF, si recuerdas. O sea, dejaban al descubierto debilidades del staff, debilidades de nuestros operadores, pero en este caso el enfoque de la debilidad vuelve a estar en el liderazgo, tal vez, pues me encanta. Y entonces lo único que nos deja sobre la mesa es trabajar en función del liderazgo. Digo, estamos trabajando con la NOM 035 actualmente, que ya nos permite tener herramientas para medir qué tanto nos comunicamos efectivamente como líderes, qué tanto sí estamos haciendo nuestro trabajo de liderazgo. Entonces, creo que esta apreciación nos hace ver objetivamente hacia dónde tenemos que trabajar y me encanta. Sí, es algo que necesitamos ser muy ágiles, tanto los gerentes como la gente que tiene que trabajar desde su casa. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque recuerda que los primeros que se fueron a casa fueron los vulnerables. Y en muchas organizaciones habrá vulnerables de edades de 60 años que no concuerdan con las nuevas generaciones, Gustavo. Entonces, pues vamos a darle validez al punto que les pongo y ojalá y les sirva pues a los que no habían tal vez reflexionado un poquito en el sentido de la importancia de estar en el barco independientemente de la generación a la que pertenezcas.
Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es, en términos de seguimiento y cumplimiento de objetivos, ¿cómo le resulta la modalidad de trabajo de home office respecto a la modalidad de trabajo tradicional? El 50% de los encuestados contestó que el seguimiento y cumplimiento de objetivos empeoró después de que la gente se mandó a home office, mientras que el 40% no percibe diferencia y solo el 10% considera que mejoraron el cumplimiento de objetivos. Entonces, en resumen, la mitad de la gente o la mitad de los gerentes percibe que no se siguen y se da el cumplimiento a objetivos establecidos por la organización. Y ya hablábamos de las desventajas que le veía a la gente que se fue al trabajo, ¿no? Decían, tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas de acceso, hay que ser muy cuidadosos en eso y no perderlo de vista. Por otro lado, la herramienta de la retroalimentación, hay una competencia bien importante que tenemos que desarrollar los que gerenciamos algún departamento en una organización, que es la competencia del manejo de crisis. Y bueno, pues desde ese manejo de la crisis, pues sabemos quiénes salimos corriendo, sabemos quiénes nos escondemos, ya vemos quiénes pues le entramos con todo y modificamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver tanto con las circunstancias que está viviendo quien trabaja desde casa, como ¿cómo está el gerente abordando el hecho de mandar a su gente a su casa? Pues digo, hay por ahí una forma de administrar que le llaman el micromanagement, ¿no? Que es, hay gente que desafortunadamente necesita que estés detrás de él para que te entregue el resultado y para que te entregue la productividad. Y bueno, pues en ese sentido, quien se fue a su casa son individuos y tienen su libre albedrío, y el desafío es para el gerente definitivamente. O sea, o logras el objetivo o te cambian, ¿no? O cambias o te cambian. No me gusta hablar del voladero de cabezas, pero es una condición inevitable. O sea, tenemos que adaptarnos bien rápido. Exacto, cuando en un equipo de 10 personas no te están dando los objetivos o no te están cumpliendo los objetivos y no hay un buen seguimiento, entonces eso no habla de las 10 personas, ¿cierto? Habla de la persona que está liderando a ese rebaño, por decirlo así. Que me disculpen los gerentes que nos están escuchando, pero hay que poner las pilas. Ay, disculpen la pedradilla. Bueno, listo. Tavo, ventajas y desventajas. Una y una para poder hablar de el decreto, o sea, la carnita de este programa. Desventajas, el tiempo para platicar con los trabajadores disminuyó y por lo tanto el control que se tiene sobre ellos. Prácticamente lo que hablábamos hace ratito. Dejo de mandar aquí y me voy a un lugar donde me mandan. Soy subordinado. Subordinados. Es eso. Y allá yo no tengo vales de despensa y no me dan comedor subsidiado, nada de eso. Entonces puede ser una de las razones principales por lo que los gerentes lo están considerando como una desventaja. Y la ventaja que ellos consideran es que se mejoró el trato del equipo. La gente a lo mejor se tarda en responder, pero cuando responde de una manera bastante, pues ad hoc. Si quieres, hablan claro, hablan a gusto, tranquilos, se desenvuelven con una tranquilidad que pueden percibir los gerentes. Yo tengo una percepción al respecto, y es que la gente se siente bastante agradecida. Ves que ellos decían, me refiero a la gente en home office, dice, pues yo ya no estoy en riesgo de contagio con COVID, entonces se sienten agradecidos. Y fuera de que entreguen o no resultados, cuando uno hace una intervención, cuando hace una solicitud, muestra su gratitud. Eso es algo que me parece que refleja en esas respuestas. No, y hay otra cuestión, ¿no? Que se genera empatía en el equipo, es decir, todos los que adoptamos el enviar trabajadores a trabajar a casa, pues obviamente que tuvimos que hacer un muy buen ejercicio de comunicación, de contextualizar con nuestros equipos de trabajo que se fueron a casa
bajo qué circunstancias lo estamos haciendo, ¿no? Y eso pues es ahora sí que ahí aflora la parte, de alguna manera, la parte humana de cada uno de los miembros del equipo. Hoy que estoy en home office y que no veo tu cara en el día con día, pues al menos me detengo a decirte ¿cómo estás? En una situación de incertidumbre como esto del COVID-19, pues definitivamente que el hecho de que alguien te pregunte ¿cómo estás?, pues te baja la defensa y no te permite agredir o no te permite evadir. Y lo único que te hace es que te abre como ser humano y dices, bueno, pues yo quiero corresponder. Entonces considero que va por ahí y pues es una parte, ahora sí que elemental de nosotros como personas, ¿no? Está muy padre eso. Ahí te va una granadilla. Échale. ¿Qué tal si es porque se va a mantener evidencia de cómo se hablan y cómo se tratan? Bueno, pues si todas las juntas son grabadas, ahí te encargo el nivel de confianza, ¿no?, del equipo. Se mandan piolines y todo por teléfono. Sí. Pues hasta aquí este episodio 1 de 2, en el que dijimos, vamos a estar hablando de teletrabajo, o home office como se le conoce en el resto del mundo. ¿Qué te pareció, mi amigo Ramiro? Todo un experto en la materia, ¿cierto? De corazón, espero que este episodio haya sido de tu agrado y además te ayude a crecer personal y profesionalmente. Mantente atento. Recuerda que la semana entrante estaremos subiendo el siguiente episodio, en el que hablaremos específicamente del decreto de ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Por hoy no me queda más que decirte muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en implementación de sistema de gestión, auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx.